Psicología y familia. Con Rafael Pérez. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta tarde, el programa Psicología y Familia. Un servidor, Rafael Pérez. Y Raquel Talabán. Y vamos a tratar sobre la educación. Que la educación parece que dirigimos a los niños, ¿no? Los que están comenzando. Y sin embargo la educación yo creo que es una acción que todos, hasta que nos muramos, sería bueno el estar como dispuestos, ¿no?, a educarnos en muchas esferas, en muchas facetas de la vida. Pero ¿qué es la educación? Todos podemos entender que la educación es el conocimiento que se adquiere, ¿no?, en las aulas, de forma académica, ¿no? Es mucho más allá. La educación viene de un término del latín, que es educare, es criar, nutrir, o educere, que es sacar y guiar. Es decir, que la educación ese es el proceso por el que sacamos lo mejor de una persona. Le ayudamos a sacar lo mejor. Tenemos un montón de capacidades, tenemos un montón de cualidades dentro, pero como no haya, no se dé un contexto donde podamos sacar todas esas cualidades, pues se quedarán dentro. Entonces la educación es como el término más profundo, ¿no?, el ayudar a sacar desde dentro lo que una persona tiene. Es verdad que se comienza con los niños porque están comenzando, lógicamente, entonces en los niños. Pero no es un proceso que se acaba con la niñez o la adolescencia o la juventud, sino es un proceso constante. Ya me gusta a mí educarme para muchas facetas de mi vida que mi mujer me recuerda, ¿no? Es decir, ¿sería bueno que me educara? Pues claro, educar es poder desarrollar esas facetas o relacionarme con ella o con otras personas de la mejor forma, de la forma mejor para ellos y para mí. Es decir, que esto no acaba. Es verdad que cuando vamos cumpliendo años nos volvemos más rígidos, más resistentes, ¿no?, a cambiar hábitos. Y sin embargo, esa misma rigidez que nos impide cambiar hábitos, pues es el impedimento para crecer, para desarrollarnos, para llegar a cierta plenitud, ¿no? Vamos a presentar un cuentecito que creo que puede como ayudarnos también a ver la educación, ¿no?, la enseñanza, es sacar de dentro lo mejor. Dice así: al darse cuenta de que su padre se estaba haciendo viejo, el hijo de un ladrón le pidió: «Padre, enséñame tu oficio, para que cuando te retires pueda yo seguir la tradición de la familia». El padre no dijo ni palabra, pero aquella noche se llevó al muchacho consigo para asaltar una casa. Una vez dentro, abrió un gran armario y ordenó a su hijo que averiguara lo que había dentro. Apenas el muchacho se había introducido en el armario, el padre cerró violentamente la puerta y dio vuelta a la llave, haciendo tanto ruido que logró despertar a toda la casa. A continuación, se largó tranquilamente. En el interior del armario, el muchacho estaba aterrorizado, enojadísimo, y preguntándose cómo iba a arreglárselas para escapar. Entonces tuvo una idea. Comenzó a maullar como un gato, con lo cual un criado encendió una vela y abrió el armario para dejar salir al gatito. En cuanto se abrió la puerta, el muchacho saltó afuera y todo el mundo se fue tras él. Al topar con un pozo que había junto al camino, el chico arrojó en él una enorme piedra y se ocultó en las sombras. Al cabo de un rato logró escabullirse, mientras sus perseguidores escudriñaban el pozo con la esperanza de descubrir en él al ladrón. De regreso a su casa, el muchacho se olvidó de su enfado, impaciente como estaba por relatar su aventura. Pero su padre le dijo: «¿Para qué me cuentas esa historia? Estás aquí, ¿no? Y eso es lo que importa. Ya has aprendido el oficio». Bien educado, ¿no?, para hacer la función que quería, ¿no?, de poder ser un buen asaltante, un buen ladrón, ¿no?, de poderse defender. La educación, si no se aplica a la vida, pues se queda como un conocimiento vacío, ¿no? No tendría mucho sentido
que los conocimientos que vamos adquiriendo, las habilidades que vamos adquiriendo, no tuvieran un efecto práctico en nuestra convivencia, ¿verdad? Y no solamente lo académico, ni mucho menos, ¿no? Sino que sobre todo es esa sabiduría que podemos ir adquiriendo. Si adquirimos una sabiduría nueva, ¿nos llevará consigo un cambio de forma de pensar y de actuar? Sí, ¿verdad? Yo creo que es consecuencia, ¿no? ¿Podemos mejorar nuestra forma de relacionarnos con el otro? Y yo creo que podemos mejorar, y bastante, ¿no?, nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Podemos mejorar la forma de pensar uno de sí mismo? Y ante su vida, ante la vida con todo lo que conlleva, claro. Porque la vida está compuesta de la injusticia, de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, ¿verdad? Y todos, si tenemos suerte y pasamos por la vejez, pues tenemos que enfrentarnos a esas situaciones que la vida nos va a presentar por narices. En la medida que tengamos esa sabiduría para poder afrontar, responder a esas situaciones, pues mejor efecto tendrá en nosotros, ¿no? Mejor nos ayudará a poder sobrellevar tantas situaciones, ¿no? Hay un aspecto también de la educación, que si no hay esa resonancia en la vida diaria, quedará hueco, quedará como un cúmulo, ¿no?, de conocimientos que uno puede tener. Será una persona erudita, será una persona con muchos conocimientos, con mucha cultura, pero la vida práctica quizá no se vería muy afectada, ¿no? Nos quedaríamos como contemplándonos y admirándonos de tanto saber que podemos tener, ¿no? Si no hay una consecuencia en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de pensar, pues quedará un poco hueco. Porque quizá la educación es un aprender a conocer. Y no quedarnos en lo superficial, ¿no?, sino conocer lo profundo de las cosas, la sustancia de las situaciones que vivimos, ¿no? Es un aprender a hacer, ¿no? Un aprender, de acuerdo a lo que sabemos, podemos o tenemos margen, ¿no?, de poder hacerlo de una forma o de otra. Si sabemos hacerlo de una forma, pues bueno, pues no tenemos mucho margen, más que hacerlo como siempre lo hemos hecho, y las consecuencias serán las mismas que siempre han sido, haciéndolo de esa forma. Creo que otro esencial es aprender a ser. Quizá aprender a ser, ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Qué pinto en este mundo? ¿Para qué he sido creado? Hay muchas preguntas existenciales que nos puede doler la cabeza si no las planteamos. Y lo que hacemos es no planteárnoslas. Pero no resolvemos nada. Porque la vida va a seguir, ¿verdad?, su curso. Y si no nos lo planteamos, ¿por qué a veces no nos queremos plantear para qué uno vive? Si, estando donde estemos, esta mesa tiene una función, ¿verdad? Este micrófono tiene una función. Todo lo que vemos tiene una función. Todo. Y sin embargo, a veces olvidamos que ¿qué función tengo yo en esta vida? ¿Para qué me ha creado Dios? Pues aprender a ser es llegar a ese conocimiento profundo de quién soy yo. Porque mientras no lleguemos a ser aquello a lo que estamos destinados, pues quizá vamos a vivir un poco frustrados, ¿no? ¿Somos precarios? Sí, que nunca llegaremos a esa plenitud última, pues quizá hasta el final, pues, pero podemos ir avanzando, podemos ir creciendo, podemos ir madurando muchas de nuestras facetas en la vida, ¿no? Y yo creo que es esencial. ¿Por qué hago las cosas? ¿Para qué vivo? ¿Para qué cada día me levanto? Uno que se levanta por la mañana, desde que se levanta hasta la hora que se levanta, es porque es la mejor hora para dormir lo más posible y para llegar donde quiere ir, ¿verdad?, a tiempo. Todo lo hacemos por algo. Y sin embargo, el destino último de nuestra vida no lo tenemos claro. Bueno, sabemos que nos tenemos que morir, pero si no hay nada más que el morirse, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. No tendría mucho sentido la vida, ¿no?
Fíjate, Rafa, durante un tiempo estuve colaborando en un proyecto que era para las personas que habían sido cuidadoras de enfermos en domicilio o auxiliares de ayuda a domicilio, que antes no se pedía titulación. Pues a gente que llevaba mucho tiempo trabajando de eso y no tenía el título, había un proyecto que era pues evaluar las capacidades que tenían las personas para homologarles, ¿no? Decir, bueno, pues has estado tanto tiempo trabajando que efectivamente no has hecho un curso formativo, pero sabes todo lo que necesitas para hacer este trabajo bien, ¿no? Y dividíamos esa evaluación en varias formas, ¿no? Por un lado teníamos que ver qué sabían, qué conocimiento tenían. Otro, qué sabían hacer, ¿no? Si ese conocimiento que tenían eran capaces de ponerlo en práctica de una forma adecuada, pues siempre en el perfil en el que nosotros veíamos era pues atendiendo a personas enfermas, atendiendo a unos niveles de higiene, unos protocolos de seguridad en cuanto a la salud. Y luego también, fíjate que puede parecer una tontería, el saber estar. El saber afrontar una situación, pues a veces imprevistos, a veces cosas para las que no estamos preparados o cosas que no están en el diario de a bordo, ¿no? De lo que va a pasar en el día de hoy. ¿No? Efectivamente. Y cómo saber actuar, ¿no? Y además, en este perfil, como insisto, pues de que hay que tener tanta delicadeza, ¿no? Con la otra persona, que siempre todos somos muy especiales. Pero cuando estamos pasando un problema pues de salud o estamos afrontando ya unos momentos de la vida que nos hacen pensar en el final y en verlo todo con una sensibilidad especial, pues hay que tener efectivamente ese cuidado un poquito más. ¿No? Eso es. Pues la educación se adquirirá mediante libros. Pues quizá una parte teórica sí, ¿no? Pero habrá una parte práctica. Tantas veces, ¿cómo son las primeras enseñanzas de un niño, de un bebé? Pues viendo, ¿verdad? Por modelos, que son sus padres, cómo responden. Es decir, ese aprendizaje, ese adquirir esta educación, hay muchas formas, ¿no? Por una parte, claro que está bien poder leer, porque todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo, teórico, pues se escribe. Pero luego está este conocimiento práctico, un conocimiento teórico que puede ser excelente, puede ser, vamos, el no va más, si no hay una práctica donde se pueda verificar que es verdad, que es bueno, pues se queda un poco en palabras bonitas, pero un poco vacío, ¿no? Vamos a escuchar otro pequeño cuentecito que también nos puede iluminar esto de el modelaje, ¿no? Que tantas veces todos aprendemos por modelaje. Donde vayas, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Es decir, si vas a un ambiente que no conoces, pues ¿qué forma tenemos de aprender a cómo podemos estar? Pues viendo a todos los que están allí. Dice así: la pequeña Mari se hallaba en la playa con su madre. Mami, ¿puedo jugar con la arena? No, mi vida, no quiero que te ensucies el vestido. Mami, ¿puedo andar por el agua? No, hija, te mojarías y agarrarías un resfriado. ¿Puedo jugar con los niños? No, te perderías entre la gente. Mami, cómprame un helado. No, te hace daño en la garganta. La pequeña Mari se echó entonces a llorar y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado, le dijo: por todos los santos, ¿ha visto usted qué niña tan neurótica? Tradicionalmente hemos entendido que la educación era pues esa acumulación de conocimientos, ¿no? Y además asumimos que se aprende en el colegio, se recibe en el sistema educativo. Pero se nos olvida esa educación que viene de casa. De hecho, muchos de los conflictos que hay ahora mismo en cuanto a la autoridad del profesor o del maestro, la relación con las familias o incluso con los escolares, con los chavales de diferentes edades, es que lo que antes se aprendía en casa, ¿no? Esa educación que decíamos que se traía ya de casa y que no era acumulación de conocimiento, sino pues un poco aprender a vivir, ¿no? Esa parte práctica de la vida. Hemos dado por hecho que ahora también se tiene que dar en los colegios. Y claro, si nos estamos dedicando a una cosa, no nos podemos dedicar a la otra.
Y si hacen falta unos prerequisitos, por ejemplo, para poder trabajar hace falta llegar a tiempo, tener el material adecuado, tener los conocimientos adecuados, pues para poder aprender también todo lo que queremos en el sistema educativo, ya sea colegio, instituto, universidad o la rama que corresponda, hacen falta, pues, efectivamente, unos prerequisitos. Hace falta, pues, el atender, el ser consciente de que lo que voy a aprender es algo bueno para mí, tener un poco también, pues, ese saber estar del que hablamos, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de cómo en casa lo que hacemos repercute, ¿no?, en esas personas que están aprendiendo. ¿Cuántos conflictos no hay en los domicilios? Porque no queremos, sobre todo, que los adolescentes estén con las pantallas. Por cierto, Francia está aprobando que los menores no puedan entrar en redes sociales. ¿Cuántos conflictos no hay en este sentido? No queremos que cojan los teléfonos, no queremos que estén con las pantallas, pero los adultos estamos en casa a poco que suene el teléfono mirando, y si no suena, lo miramos también, a ver si ha pasado algo y nos lo estamos perdiendo. Por eso es difícil enseñar lo que queremos enseñar haciendo lo contrario de lo que queremos enseñar. Porque aprendemos por lo que hacen los demás, no de lo que dicen, sino sobre todo lo que hacen. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Lo que uno dice o lo que uno hace? Sobre todo de cara a los niños. Está claro que tiene mucha más fuerza lo que uno hace. Es una enseñanza que esa no pasa por la mente en el sentido de que uno se interrogue y argulla, no. Simplemente se aprende cómo actúa mi padre, pues así actúo yo. Y luego nos escandalizamos de que un muchacho con 15 años pues tenga muchos problemas. Para llegar a 15 años han pasado por los 14, por los 13, por los 12, por los 10, por los 9, por los... Es un camino. Y cuando tiene 15 años y se vuelve insoportable, que no respeta la autoridad, porque muchas veces hasta a los padres les da miedo ejercer la autoridad, como si fuera un autoritarismo, ¿no? No, la autoridad es un servicio para nuestros hijos, pero es un servicio necesario. La autoridad es servir de guía a los que están bajo nuestro cuidado, ¿no? Dice, la educación no debería ser una preparación para la vida, debería ser la vida. Un grupo de estudiantes pidió al novelista Sinclair Lewis que les diera una conferencia y le explicaron que todos ellos querían ser escritores como él. Lewis inició su conferencia preguntando: ¿cuántos de vosotros pretenden realmente ser escritores? Y todos levantaron la mano. En tal caso, no merece la pena que os hable. Mi único consejo es: id a casa y escribid, escribid y escribid. Y dicho esto, se guardó los papeles en el bolsillo y abandonó la sala. A veces nos planteamos como muchos requisitos como para abordar, crecer en un conocimiento concreto. Y parece que tenemos que tener preparados no sé cuántas cosas para poder abordar una nueva adquisición de un conocimiento. Para escribir, ¿qué hace falta? Pues escribir. ¿Cómo se aprende eso? Pero ¿cómo se aprende eso y cómo se aprende casi todo en esta vida? ¿Cómo se aprende? Viviéndolo. Una vez nos saldrá mal, claro. Y en la medida que vamos practicando, pues tendremos dominio, ¿no?, de cómo se emplea eso a lo que queremos llegar, ¿no? Tendremos esas cualidades, esa finura para poder conseguir aquellas conductas o conocimientos que queremos adquirir. Pero, si te parece, vamos a hacer un pequeño descanso y que los oyentes puedan reflexionar sobre este tema y si quieren posteriormente intervenir. Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice y luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren
de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario, es un ser diferente y especial, muy necesario. Abrazándote no tiene rival. El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere. No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice luego. Cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Buenas tardes, están escuchando Radio María y estamos hablando sobre la educación. Raquel Talabán y Rafa Pérez, aquí estamos con ustedes. Estábamos escuchando esta canción de Maldita Nerea, que habla de una persona extraordinaria, ¿no? Que es diferente a los demás, que es capaz de transmitir pues esa buena vibración, de embarcar a todo el mundo en buenas ideas. Siempre notamos cuando alguien así está cerca de nosotros, ¿verdad? Parece que brilla diferente. Pues hay veces que sale de uno, ¿verdad? Tiene ese talento especial, tiene ese carisma, pero también se trabaja. También uno puede educarse en ver las cosas en positivo, en intentar ver las soluciones, en tener un espíritu colaborativo. Muchas veces tendemos a esperar que las soluciones vengan de los demás, ¿no? De que alguien nos diga por dónde tenemos que ir. Hablabas antes, Rafa, del sentido de la vida. Cuántos problemas da a veces no saber para qué estoy aquí, ¿no? Igual que sabemos cuál es la función de una puerta o de una taza o de una mesa. A veces hay muchas enfermedades mentales, hay mucha patología psiquiátrica, pues a raíz de no saber cuál es la función, ¿no? Para no saber para qué estoy hecho. Pero hay dos opciones. Una es quedarnos parados y esperar a que la solución nos caiga como a Newton la manzana, ¿no? Y conformarnos con eso. Y otra es asomarnos, tener esa valentía de salir de la zona de confort e ir buscando pues ese camino que puede ser educarnos en el sistema formativo o puede ser educarnos en un cambio de actitud, en un cambio de forma de ver, de abrir nuestra mente, de capacitarnos, ¿no? No solamente en las cosas técnicas que pueden tener que ver con algo laboral, sino en capacitarnos para lo que es el día a día. Un aspecto que me parece que es importantísimo y que se carece tantas veces es tener un pensamiento crítico, tener cada uno su propio pensamiento. Claro, escuchando a las personas que tienen autoridad sobre el tema, lógicamente, ¿no? Pero luego ir creando un pensamiento propio, no hacer ni pensar lo que todo el mundo piensa, no seguir la fila de que todos siguen, y a veces de una forma, pero a ciegas, sin ser consciente de que por qué pienso así, por qué afirmo esto, sin tener como argumentos ni datos para poder pensar sobre de temas variados, o sea, que no es cuestión de un tema. Y seguimos como nos dan ciertas consignas en los medios de comunicación y se convierten en guías, sin plantearnos si yo lo veo correcto o no. Nos da miedo el poder confundirnos, tener un criterio propio. Yo creo que eso es lo que estamos llamados. Es decir, en todos los sentidos. ¿Cómo tengo que vestir? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? Lo que me dicen.
O yo tengo capacidad como para poder ver lo que dicen, ver lo que dice uno, ver lo que dice otro, y después yo crear mi propia opinión, que es mi opinión, con unos datos que me puedo confundir, por supuesto, pero tantas veces no tenemos argumentos propios, defendemos ideas que no son nuestras, argumentos que no son nuestros. Es difícil hablar con las personas cuando no argumentan de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, de lo que ellos sienten. No, argumentan con argumentos de otros, con pensamientos de otros, con ideas de otros. Yo creo que eso empobrece mucho a la persona. Es verdad que podemos estar muy influenciados por el pensar general, claro que sí, pero si uno va siendo consciente de cuál son mis límites, hasta qué punto me afecta, me influye las ideas, pues esas que se lanzan en los medios, en la televisión, pues si uno es consciente, pues unas las aceptaremos, las veremos como bien y otras las veremos como mal. Y yo tomaré una parte de cada cosa y haré y tendré mi propio pensamiento. Yo creo que eso, hablando de muchos temas, es difícil hablar con las personas porque no hablan desde lo que ellos creen, piensan, sienten, sino hablan ya con ideas externas a ellos, que tantas veces si las contrastas, pues uno se queda con ciertas contradicciones, ¿no?, a la hora de poderlo defender. Y porque a veces cuando alguien no tiene cómo argumentar una forma de pensar o una forma de actuar, parece que hemos validado que tiene razón el que más alto habla o el que más veces repite lo que está diciendo sin dar oportunidad al otro a dar su opinión, ¿no? Sin valorar realmente, pues eso que estoy diciendo tiene sentido para mí, es práctico para mí o simplemente lo he escuchado. Mira, a raíz de lo que decías me acordaba de un sketch que he visto estos días de atrás, que era un colegio en el que llaman a unos padres para que identifiquen a su hijo, porque querían decirle algo al alumno y no sabían quién era, porque todos iban con el mismo corte de pelo, con la misma capucha puesta, del mismo color vestidos, todo igual, ¿no? Pero es que los padres cuando llegan al colegio y ven a toda la clase tampoco saben decir cuál es su hijo. En esa nube gris en las que nos hemos subido todos. Sí. Ir a la moda. Ir a la moda que nos quita esa capacidad, esa independencia, esa libertad. Yo quiero ir como yo quiero ir. Eso no lo planteamos, porque decimos yo quiero ir como van los demás. Y digo que es como uno que es adicto a cualquier sustancia. Yo fumo, dice, porque quiero, porque me gusta. Y yo elijo fumar, ya. Cualquier adicción nos quita parte de libertad, ¿verdad? Ya tenemos que hacer esa conducta porque hay algo que me esclaviza, que me lleva. Así nos pasa tantas veces, Y sin embargo, si no somos conscientes no podemos hacer ningún cambio. Lo llamativo es, yo creo que una de las cualidades que Dios nos ha hecho parecido a Él es la libertad. Y esa veces ni la vemos, ni la sentimos, ni la olemos, lo que es la libertad. Y no es hacer lo que me da la gana, es hacer aquello que yo elijo hacer. Si tengo criterio para poder elegir, si no tengo criterio, ni siquiera elijo. Hago aquello que el momento, ¿no?, me predispone a hacer, pero sin que haya una elección por parte de la persona, ¿no? Y no es un poco triste. Si lo que más que Dios nos ha hecho libres hasta el punto de poder rechazarle y luego no ejercer esa libertad en nuestro día a día, en nuestras relaciones con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los amigos, con los compañeros. Es que luego no tenemos esa capacidad de poder pensar, argumentar, dialogar de una forma libre, sino ya con ideas de otros. Pero mire, fíjate lo que dice aquí. Dice, con la ayuda de un manual de instrucciones, una mujer estuvo durante horas tratando de montar un aparato que acaba de comprar. Finalmente se rindió y dejó las piezas esparcidas encima de la mesa de la cocina. Imagínense la sorpresa que se llevó cuando, al cabo de varias horas, regresó a la cocina y comprobó que la asistenta había montado el aparato y éste funcionaba a la perfección. ¿Cómo diablo lo has hecho?, le preguntó asombrada. Verá, señora, cuando uno no sabe leer, se ve obligado a emplear el cerebro, le respondió tranquilamente. Yo recuerdo, hace unos años conocí a un familiar de
de unos amigos que era una tía que había estado siempre, nunca había salido del pueblo, en un pueblo de Toledo. Y ya era muy mayor y se la trajeron a casa. Y a mi mujer la sorprendía que a mí me encantaba escuchar a esa mujer. Pero es que me encantaba una viejita que nunca había salido de su casa. Y hablaba con una sabiduría que digo, madre mía, ya quisiera yo tener esta sabiduría de esta mujer sin saber leer y escribir. Porque no es cuestión de saber leer y escribir, sobre todo es lo que he ido adquiriendo, lo que he ido aprendiendo en la vida, a la hora de su propia valoración, el criterio que podía tomar en cositas, me refiero, no temas profundos, pero es que manifestaba esa sabiduría que llevaba dentro de lo que había ido aprendiendo en su vida, sin salir de su pueblo. Yo cada vez quería ir a verlos, sobre todo por ella, por ver esta viejita. Y cuando le hacía algún halago decía, ¡que yo soy buena! Mira, hacía unos aspavientos en el sentido de cualquier halago que la podías hacer. Bueno, se murió la mujer. El espíritu crítico también se educa, Rafa. Ese afán de encontrar cosas nuevas, de aprender, de no conformarme con la historia que me cuentan, ¿no? Y el intentar buscar un poquito más. O el no pensar que he llegado a tocar techo, ¿no? ¿Por qué no puedo aprender más? ¿Por qué no puedo saber más? No necesariamente, como venimos repitiendo toda la tarde, en un sistema educativo, sino ¿por qué no puedo aprender más de la vida o de un tema que me guste? O eso se va educando también, igual que se va aprendiendo en las relaciones familiares, cómo ser padre o cómo ser hijo. A veces queremos dar toda la libertad a nuestros hijos, queremos que tengan una opinión propia, y cuando tienen una opinión propia, igual y nos molesta, ¿no? Igual, pero estamos siendo educados también. Antes de que ese niño llegara a casa, éramos tú y yo. No, ahora somos papá y mamá. Y esa persona que ha llegado es la que nos ha hecho cambiar y la que nos ha hecho tener que aprender y tener que educarnos en ese sentido. Igual que cuando llega un hermano, igual que el hijo, ¿no? Siempre decimos, nadie nace sabiendo. Efectivamente, nadie nace sabiendo. Ojalá tuviéramos esa caridad con nosotros mismos y con los demás para ir un poco aprendiendo juntos, ¿no? Sabiendo que cada uno somos una pieza, por ejemplo, dentro de lo que es el núcleo familiar, pero que cada pieza es importante y que cada una tiene un sentido y que si alguna falla, el conjunto falla. Fíjate este cuentecito de que esta mujer sigue el manual de instrucciones y la asistenta no puede seguirle porque no sabe leer. Es decir, muchas veces los manuales, lo escrito, pues no nos deja espacio, ¿no? Para poner de nuestra cosecha, porque nos da una guía, ¿no? Que puede ser una ayuda, es verdad, porque si está comprobado que funciona, pues es una guía. Pero ¿cuándo desarrollo yo, cuándo pongo yo mis capacidades para resolver ese problema que tengo? No me da opción a ver cómo lo podía resolver, como hace esta mujer, ¿no? Es decir, no saber escribir pues la lleva a emplear su cerebro a la hora de buscar la solución de cómo funcionan las cosas. Yo creo que ese es yo creo que una cuestión bien profunda también, el poder dejar que yo pueda, por mis mismos medios, con mis recursos, buscar esas soluciones a estos problemas que en la vida nos sucede tantas veces, ¿no? Y muchas veces lo hacemos, por supuesto que sí, pero es como plantearnos, ante este problema no tengo que buscar la solución fuera. Tengo que mirar antes si yo encuentro la solución. ¿Cómo puedo resolver este problema? Me interrogo, me pregunto, ¿dónde están las causas, los antecedentes ante este problema, ¿no? Para poder yo mismo, pues, mirar si tengo esta capacidad para poner en marcha las soluciones, ¿no? No estar siempre pensando en que la solución me viene de fuera. Que para nuestro vivir diario, pues yo creo que tenemos la suficiente capacidad como para también elegir qué respuesta damos, ¿no? Para conseguir esa meta que pretendemos, ¿no? También tenemos que hacer un poco la labor del disco duro, Rafa, que es ir borrando
esa información que tenemos que no nos sirve, que se ha quedado anticuada, que ya no sirve para la función que estamos haciendo, y borrarla, quitarla para dejar espacio a esa nueva información, a esos nuevos conocimientos. Lo que pasa es que no se puede borrar. Pero a veces Se puede reimprimir nuevos conocimientos, ¿no? Y en la medida que inscriben los nuevos, se van como extinguiendo los antiguos, ¿no? Porque el saber que tenemos, en la educación que vamos recibiendo, es acumulativo. Pero es verdad que si vamos creciendo, pues los saberes antiguos pues se van quedando abajo, porque aprendemos nuevas conductas, nuevas ideas, nuevos pensamientos, pero ahí están. Si dejan de tener funcionamiento, uso, están inactivos, porque hay otros que se están activando, ¿no? Y como te descuides alguna vez pueden salir también, ¿no? Este saber que hemos ido adquiriendo, ¿no? Sobre todo es de cara al es que yo soy así, es que no voy a cambiar, es que cuando tú me conociste ya sabías que, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos en ese conocimiento o en esa educación que habíamos recibido y qué bien nos haría el ser capaz de avanzar? Es el argumento que se utiliza mucho. Es que yo soy así. No, si nadie sufre ninguna consecuencia negativa porque uno es como es. No, es por lo que uno hace, que es lo que al otro le llega. Y es verdad que lo que uno es, pues tiene un reflejo en lo que uno hace. Pero en lo que yo hago, yo soy bastante antipático, ¿vale? Pero yo sé ser simpático. Y sé sonreír incluso. Es decir, y mi carácter, mi personalidad mejor es un poco, no soy demasiado, pero yo sé sonreír y sé ser agradable y... Es decir, mi personalidad no marca mis actos. ¿Los condiciona? Pues sí. ¿Los influye? Claro. Pero no los determina. Y a veces nos justificamos, es que yo soy así. Como si eso fuera... Lee este pequeño cuento que yo creo que habla de que esto que yo soy así. Cuando se interpretó por primera vez en Londres el Mesías de Händel, el rey, que se encontraba presente, se sintió tan arrebatado por el sentimiento religioso durante el Aleluya que, olvidando los convencionalismos, se puso en pie para rendir un silencioso homenaje de respeto a la obra maestra que estaba escuchando. Al verlo, todos los nobles que allí se encontraban siguieron el ejemplo del rey y se pusieron también en pie. Naturalmente, aquello era una señal inequívoca de que todo el mundo debía ponerse en pie. Desde entonces se considera obligado ponerse en pie siempre que suene el Aleluya, independientemente de lo que uno sienta o de la calidad de la interpretación. Esto que parece un poco absurdo, ¿no? Porque este hombre escucha eso, se siente arrebatado y tiene una expresión. Y dice que hoy se sigue escuchando esta obra del Mesías y se sigue levantando, ya se ha convertido en un signo, en un símbolo. Y fácilmente yo lo puedo escuchar y a mí no me dice ni mu ni más. Sí, estamos tan dados a repetir conductas que aprendemos que no nos planteamos. La conducta original era propia, era natural, de alguien que escucha algo, que se queda extasiado, embelesado de lo que ha escuchado y tiene pues un arrebato. Yo me acuerdo cuando que yo fui a la mili y era un cuartel en Leganés y ahí siempre se hacen guardias, ¿no? En las puertas se pone siempre un guardia. Y decían que una vez que vino un general visitando ese cuartel, pues de forma excepcional, porque venía ese personaje, pusieron un guardia para recibirle, para estar al tanto de la puerta, porque era una ocasión excepcional. Bueno, pues aquel guardia pasaron años y sigue estando. Cuando una puerta que no se abre para nada más que en momentos también excepcionales. Tenemos esa costumbre de lo que yo he vivido es seguir haciéndolo sin tener mucho argumento, pero creo que vamos a hacer un pequeño descanso, que puedan, si quieren participar luego a la vuelta del descanso, pueden llamar al teléfono 91
005 94 19. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Buenas tardes. Estamos con ustedes en Psicología y Familia y estamos hablando sobre la educación. Y vamos a seguir con un pequeño cuento que también nos ilustre. A ver si nos pasa lo que a este personaje. Un filósofo que tenía un solo par de zapatos pidió al zapatero que se los reparara mientras él esperaba. «Es la hora de cerrar», le dijo el zapatero, «de modo que no puedo reparárselos ahora. ¿Por qué no viene usted a recogerlos mañana?» «No tengo más que ese par de zapatos y no puedo andar descalzo». «Eso no es problema. Le prestaré a usted hasta mañana un par de zapatos usados». «¿Cómo dice? ¿Llevar yo los zapatos de otro? ¿Pero por quién me ha tomado?» «¿Y qué inconveniente tiene usted en llevar en los pies zapatos de otro, cuando no le importa llevar las ideas de otras personas en su cabeza?» Pues yo creo que es así. Creo que nos podemos sentir identificados, que nos parece, un crimen el poder llevar los zapatos de otro. Y sin embargo, si uno se plantea, yo lo que pienso, lo que creo, me planto a reflexionar, lo hago mío. Claro que hay muchas cosas que nos vienen de autoridades, ¿no? Qué bien que escuchemos a alguien que reconocemos su autoridad en el tema que sea y lo tenemos en cuenta. Pero no es creer porque solamente el otro me lo diga, sino porque eso que me dice, yo compruebo que es cierto, que es verdad. Es decir, lo hago mío. Entonces ya no es que crea solamente porque me dicen, sino porque yo lo veo. Y sin embargo, no somos conscientes de que llevamos montones de ideas que no son nuestras, pensamientos. No nos planteamos, ¿por qué hago esto de esta forma y no puedo hacerlo de otra? Yo cuando mi mujer me dice que tengo que hacer, ¿por qué no haces tú algo de comer? Y yo digo, pero yo lo hago a mi forma, ¿eh? Sí, tengo que advertirla porque si no, es que no me puede aguantar. En el sentido de decir, pela las cebollas y tiene que ser, como ella dice, en este sentido, pequeñitas. Sí, echa una zanahoria y yo echo 3. Echa 2, no me deja innovar.
no me deja innovar. Y a mí me lleva también, no sé, tengo una tendencia, ¿no? Decir, ¿y por qué no está? A lo mejor está mejor con 3 cebollas que en vez de con una. O sin zanahorias, si estando, yo qué sé. Es decir, todos tenemos esas ideas que se convierten en como ley. Y si alguien la traspasa, ¡oh!, tenemos problemas a la hora de... Y yo soy de traspasarlas. Los zapatos de otra persona enseguida los identificamos, ¿verdad? Por el color, por la forma, por la talla. Pero las ideas ahí se quedan. A veces no las identificamos porque, por ejemplo, en el ejemplo que ponías respecto a la cocina, ¿no? Con tu mujer, es como, lo pienso yo, pero ¿lo piensas tú o lo piensas en oposición a lo que te dice tu mujer y ya por llevar la contraria? Me parece que eres un poquito corporativista, ¿no? ¿No? O a veces esa idea se nos va repitiendo incansablemente de una manera, de otra, como una gotita de agua, y al final terminamos pensando que esa idea es nuestra. A fuerza de haberla oído tanto, pensamos que realmente ha nacido en nosotros. Sí. Por eso esa capacidad de introspección, de reflexión, de ser consciente de uno mismo, yo creo que es un requisito básico, pero en casi todas nuestras facetas de la vida. Ser consciente de uno mismo. Sí, ¿por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? Si no nos preguntamos, pues quizá vamos a ciegas con la idea primera que tuve, y a lo mejor han ido cambiando, y sin embargo yo no soy consciente de esos cambios. Yo a veces me planteo por qué sigo haciendo cosas y yo digo, ¿qué fin tengo? ¿Qué fin tengo? De por sí considero que son buenas, pero me falta también una respuesta clara, ¿no? De tener, ¿por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? Es decir, que creo que a la meta no vamos a llegar hasta el final de nuestros días. A veces la respuesta es simplemente porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y cuando alguien se plantea, pero bueno, ¿no sería mejor hacerlo de esta otra manera? ¿O por qué hay que hacerlo en esa dirección? Y se nos plantea un vacío, ¿no? El ¿por qué me está preguntando cosas que yo no me he preguntado y me está creando problemas de los que yo quería huir, ¿no? Había un aspecto de que... un aspecto que me parece que muy propio de la vida es la muerte, ¿verdad? Y yo, como en mi casa aprendimos a estar muy en contacto con la muerte, yo cuando era crío, pues todos los que se morían de los vecinos se morían y se les velaba en casa, ¿no? Buah. Yo no me perdía un velatorio en este sentido, de poder ver. A mí es que me llamaba tanto la atención, luego me daba miedo, pero me llamaba tanto la atención en la muerte que me preguntaba y decía, madre mía. Yo entonces era monaguillo un tiempo y recuerdo que pensaba de los curas, de jolín, estos sí que tienen que saber el secreto, el misterio de la muerte, ¿no? Porque yo los veía que hablaban en los funerales y luego los llevábamos al cementerio, ¿no? Y hoy, y en mi casa ha sido algo habitual, ¿no? Es decir, mi madre desde que ya era viejita y decía, pues no sé lo que me quedará, pero verás cómo no me muero en cualquier momento y a ver si os ponéis tontos porque me muera y hacéis muchos aspavientos, ¿no? Y nos decía la ropa que quería ponerse, es decir, se trataba la muerte como algo bastante natural, ¿no? Y yo... Quizá hoy también me sigue pasando, ¿no? De tratar el tema de la muerte. Y algunas veces me encuentro con cuñados, con personas, amigos, y veo que les cuesta mucho el decir, quedamos para pasado mañana, si Dios quiere, porque ya sabes que podemos tener planes y que no podamos cumplirlos, ¿no? Y de alguna forma le molesta. De alguna forma no quiere plantearse algo que da igual que te lo plantees, que no te lo plantees, está ahí. Y como si hablar de ello, de alguna forma lo adelantáramos o lo facilitáramos que pudiera ocurrir, ¿no? Por eso yo creo que la educación que recibimos en casa crea en la persona, en el niño, va creando unos principios básicos. Luego se podrán ir
creando más, ¿no? Pero yo creo que esos principios básicos perduran. Por eso es tan importante lo que los primeros años se ayuda, se aprende, se viven, sobre todo cómo se vive la familia, ¿no? Que eso es una enseñanza sin palabras. Simplemente se adquiere por ver esos modelos de cómo actúan. Y una cosa que yo creo que es también necesario aprender, es aprender a cómo nos relacionamos con los demás. A estar con los demás. A estar. A una persona le puede decir una cosa y a otra no se lo puedes decir. Porque tiene una sensibilidad distinta. Y eso te lleva, ese conocimiento, estar atento a cómo la persona piensa y siente, ¿no? Y con uno te puedes, a lo mejor, hablar de un tema y con otra persona no puedes tocar ese tema porque la violenta o porque el aprender está, yo creo que es también una necesidad, ¿no? Y no porque tengamos que hacer lo que los demás hacen, ¿no? Sino, sobre todo, como un principio, el hacer el mayor bien a los que nos rodean, ¿no? Los afectos, qué importante es esos primeros meses, que a veces pensamos que son los primeros años, pero ya los primeros meses, cómo se viven, pues esa presencia, ¿no?, del adulto, o esa ausencia, o la manera esquiva, más o menos, de querer, qué importancia va a tener en la persona en la que nos vamos a convertir, ¿no?, en cómo vamos a ir educándonos posteriormente con mayor o menor voluntad, y cómo va a influir a veces pues por asemejarnos a lo que hemos visto y vivido, y a veces por oponernos, ¿no? Y también sabiendo que hay etapas evolutivas y que hay momentos en los que es normal que el padre, por ejemplo, o la madre sean los superhéroes del niño, y llega una edad en la que eso cambia, ¿no? Y el superhéroe de pronto es el profesor o la profesora que saben más que mi padre, ¿no? Que antes era el que me daba la solución a todo. Y luego ya, pues, que hay etapas que son de rebeldía, que hay que pasar, ¿no? Que también hay que educarse en eso, ¿no? Tanto en la persona que tenemos enfrente como nosotros mismos. Y que lo que vivamos en casa, en los primeros meses sobre todo, pero durante toda nuestra educación, nos va a acompañar en el tipo de persona que vamos a ser, y como te gusta a ti recordar, Rafa, hasta la muerte. Eso es. Ya acabamos con este pequeño cuento. Dice: desesperados, unos padres llamaron con urgencia al psicólogo infantil, porque sencillamente no sabían qué hacer con su hijo, que se había subido al caballo de madera de otro niño de la vecindad y se negaba terminantemente a bajar de él. Tenía en su casa 3 caballos de madera, pero se había empeñado en que era precisamente aquel el que quería. Y todos los intentos por hacerle bajar del caballo le habían hecho gritar y berrear de tal manera que no hubo más remedio que desistir. Lo primero que hizo el psicólogo fue establecer sus honorarios. Luego fue a donde estaba el niño, le pasó cariñosamente la mano por el pelo, se inclinó hacia él y, sonriendo, le susurró algo al oído. Al instante, el niño se bajó del caballo y se fue dócilmente a casa con sus padres. ¿Qué clase de magia ha empleado usted con el niño?, le preguntaron al psicólogo los asombrados padres. El psicólogo se guardó en el bolsillo sus honorarios y dijo: sencillamente me he inclinado hacia él y le he dicho: si no te bajas inmediatamente de ese caballo, te voy a pegar tal paliza que no vas a poder sentarte en una semana. Supongo que era para eso, para lo que me han llamado y me han pagado. Sentido común, ¿verdad? Pues a veces no es tan común. Pues creo que hemos llegado ya al final del programa de hoy, Raquel. Pues vamos a dejar a los oyentes con ese cuento que acabamos de leer, con ese pensamiento, a ver qué les ha surgido. Y simplemente recordarles, Rafa, que si les ha gustado el programa, si quieren volver a escucharlo, si hay algún tema de psicología y familia que les interese, o quieran volver a escuchar alguna cosa, o incluso compartirlo con alguien, ¿no? Hemos escuchado este tiempo de atrás algunos testimonios de gente que este programa les había ayudado. Pues simplemente recordarlos que lo pueden volver a escuchar
a través de los podcasts de Radio María. Se pueden pedir en el teléfono del oyente, se pueden pedir en la página web, descargarlos. Son gratuitos y están aquí para lo que necesiten. Y nada más, simplemente dar las gracias a los oyentes por pasar la tarde con nosotros. Les seguimos dejando con la programación de Radio María. Buenas tardes. Psicología y familia. Con Rafael Pérez.